Muy buenas a todos, bienvenidos a Más Allá del Frame. En este podcast tenemos como objetivo analizar de forma rigurosa y profunda el fenómeno del anime en la cultura popular. Exploraremos los aspectos históricos, culturales, estéticos y de esta forma podamos aprovechar el contenido de esta expresión artística. El día de hoy me encuentro con Juan Sebastián Acuña Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. y les habla su presentador Andrés Felipe Hernández. El día de hoy vamos a tratar de interpretar la sociología en las organizaciones que podemos encontrar en animes de diferente calibre, como lo podrían ser un shonen tipo seinen, casi como lo sería el caso de Full Metal Alchemist. También tenemos el seinen en el caso de Berserk y una intercalación entre ambos, el cual podría considerarse como Attack on Titan. Pero bueno, antes que nada, Sebastián, por favor, explícanos un poco de qué trata la historia de Full Metal Alchemist. Bueno, Full Metal Alchemist, como su nombre lo dice, o está en el nombre, sí, trata sobre la alquimia, un estado basado en la alquimia, un estado militar, como lo serían los nazis, donde su mayor representante es el Führer, King Bradley. Bueno, sí, creo que tienes razón por ese lado, porque es que a la final sigue siendo una representación del Estado de la apología nazi, teniendo en cuenta que también tengo que reconocer que me he visto el anime, conozco al respecto y precisamente queremos hacer un énfasis en por qué se relacionaría con el tema de la sociología en las organizaciones. Como lo mencionamos anteriormente, el Estado de Amestris hace apología al sistema ideológico nazi, con su máximo referente siendo el Führer King Bradley, si no me equivoco, Sebastián. Sí, así es. Ahora, tiene una estructura política y militar, evidentemente, donde está la máxima autoridad siendo el Führer, y de ahí para abajo siguen generales, dirigentes. Tiene un apartado especial que no se representa mucho con el tema de la realidad, el cual sería el de los alquimistas estatales, y vamos a hacer énfasis más adelante en este punto, porque, por decirlo así, son un eslabón de esta cadena, la cual no tiene mucha importancia a nivel político, pero sí a nivel de poderío militar. Entonces, bueno, para empezar, Y no solo poderío militar, sino de investigación. eso es Ellos verdad. investigan muchas cosas, como la piedra filosofal, tema muy recurrente en el anime, en este anime básicamente. Claro, o sea, si ya entramos en un poquito más el contexto de la historia, nos lleva a la historia de dos hermanos, los cuales por ciertos malos procedimientos, llamémoslo de cierta manera para sonar tan despectivos, pierden partes de sus cuerpos y se aventuran en una aventura, válgame la redundancia, para recuperar sus cuerpos mediante diferentes procesos, Métodos. métodos y muchos traumas de por medio, descubriendo por detrás una conspiración que lleva a que Amestris sea el centro de una guerra casi a nivel planetaria. Pero bueno, vamos por partes empezando por ahí. Para poder llevar este podcast a un proceso mucho más estable y amigable, organizamos ciertas preguntas. Entonces Sebastián nos trae unas, yo traigo otras. Lo ideal es que demos una opinión al respecto y tratemos de relacionarla con el tema principal. Así que, Sebastián, por favor, bríndanos una de las primeras preguntas. Bueno, ¿qué nuevas tendencias y expectativas tienen los fans actualmente del anime, del Full Metal? Bueno, tengamos en cuenta de que primero existen dos versiones del anime. A ver, ¿por qué lo podríamos relacionar con la estructura organizacional o la sociología organizacional? Resulta y pasa que al proceso creativo de una serie manga-anime, haciendo énfasis en esto a través de un guión, el manga y anime, son dos medios de distribución audiovisual distinta, una siendo simplemente de lectura, la otra siendo audiovisual. ¿Cuál es la perspectiva de muchos sectores del fandom o del grupo de fans? Y es que la primera versión, salida en el 2003, corresponde a una versión mucho más oscura, más edgy, si nos ponemos en términos mucho más populares o términos coloquiales, que representa más crudeza, más sangre, más gore. Mientras que por otro lado, la versión del 2007-2008, creo, si no me equivoco, representa una versión un poco más optimista, con un final más llamadamente más alegre. Bueno, ¿a qué se debe esto? O bueno, que me... Cabe recalcar que la historia del 2003 es una historia diferente al anime del 2008. Dado por que en el momento que se estaba haciendo la animación del Full Metal 2003,
ese alcanzó el manga donde se estaba basando para poder animarlo. Entonces tiene mucha discrepancia entre el anime de 2003 y 2008. Eso es lo que los fans han discutido por mucho tiempo entre cuál anime es mejor que el otro. Eso es cierto. O sea, para abordar una explicación a esta situación, resulta y pasa que muchas veces las series de manga tienen diferente forma de salida, ya sea una cuota semanal, una cuota trimestral, una cuota mensual, una cuota anual, etcétera, etcétera. Siendo un ejemplo de esto, con diferencias de casi 8 años, Berserk, que más adelante tocaremos el tema, porque también tiene mucho que ver. Pero bueno, la organización de esto se debe, o bueno, la distribución de este medio se debe a que hubo una muy mala organización, aunque llamarla mala está lejos de la realidad. Resulta y pasa y acontece de que, por supuesto, el manga se emitía, si no estoy mal, de manera semanal, y a cierto punto, ya casi en su tomo 23, el anime alcanzó la distribución del manga. ¿Qué ocurre cuando estos dos medios se alcanzan el uno con el otro? Siendo el manga el material original y el cual se debe tomar como parte de una línea canónica. Muchas veces los estudios prefieren sacar capítulos de relleno, simplemente sacarlo por temporadas, cosa que a nivel personal no es como lo más apropiado, o simplemente tomar un rumbo diferente a la historia. Un caso de esto importante podría ser el de Promised Neverland. Creo que Sebastián también se lo vio y creo que es de las peores distribuciones de rumbo diferente al manga. Pero esto sí ocurre con Fullmetal Alchemist. Podemos llamarlo una mala comunicación entre estudio y mangaka, que sería el término apropiado que se le da a los autores de manga, pero la verdad nunca lo podríamos discutir porque pues no tenemos presente a Hiro Murakawa, mangaka original de la historia. Entonces, bueno, Sebastián, ¿qué opinas tú al respecto? No sé, dime qué podemos analizar sobre eso. Bueno, acerca de lo que pienso entre estas dos series, ¿qué ocurre? Desde mi punto de vista, Fullmetal Brotherhood 2008 no busca ser mejor que Fullmetal Alchemist 2003. Ambas series tienen sus historias muy diferentes. O sea, en un punto son similares y después hay un camino muy abierto entre ellas dos. Son muy diferentes. Ambas historias captan su público. Una historia es algo más oscura, más frenética, más llamativa en algunos instantes. Y la otra es algo más a una construcción más. Y la otra es una construcción más elaborada. Para mi gusto personal, me gusta más Fullmetal Alchemist Brotherhood, la versión 2008. ¿Por qué? Cuando yo vi Fullmetal Alchemist 2003, estaba un poco más joven, básicamente un niño. Cuando ya comencé a ver la serie de 2008, ya era mayor, un poco más mayor, más, más maduro, era un poco más maduro. Y recordando la serie de 2003, me terminó gustando más 2008. Vale, no, está bien. Tal como lo estábamos mencionando previamente, evidentemente pues son dos adaptaciones completamente diferentes basadas en un mismo material. Pueden abarcar un grupo de fanáticos diferentes, unos tal vez más oscuros, correspondiendo a la versión de 2003. Y pues en el caso de la 2008, abarca la historia un poquito más con un régimen más positivista de la vida, un enfoque mucho más afín a los gustos de una persona que ya quiere descansar, una persona que lleva una lucha, esto tiene un término en inglés que sería struggle, una persona que ya quiere descansar, una persona que, citando a Edward Elric, el protagonista del anime, pasó por tantas situaciones que adquirió un corazón de acero. Pero bueno, retomando la idea original del podcast, bueno, a ver, Sebastián, dime tú, ¿qué lecciones podríamos aprender entre la colaboración de autores y un estudio de animación? O sea, a lo que me refiero es, ¿debe haber una estructura para poder distribuir el material del manga? ¿Debería de llevarse a cabo un contrato de tantos capítulos de manga corresponden a tantos capítulos de anime, pero después de cierto plazo establecido por el mangaka, por el estudio? No sé, dime qué es lo que tú podrías organizar al respecto. De hecho, los mangakas, cuando se animan sus series, están pendientes de su animación, en la mayoría.
En el caso como lo es Kimetsu no Yaiba, es un anime muy aparte, muy diferente de lo que estamos hablando. Hago un pequeño paréntesis aquí porque es que es muy buena la intervención. Cabe resaltar que Kimetsu no Yaiba actualmente es uno de los animes mangas que más dinero mueve debido a su distribución audiovisual. Ahora sí, continúa, Sebastián. ¿Qué es lo que ocurre? La mangaka, cuando terminó de dibujar su manga, eh, bueno, como iba diciendo, eh, cuando se adaptó al anime, el manga de Kimetsu no Yaiba, la autora estuvo muy pendiente, agregó y quitó muchas cosas del anime, del manga. Pueden ser como peleas, contenido adicional, relleno, por así decirlo. Yo creo que es muy importante que el mangaka y el estudio de animación estén en contacto para saber cómo deben llevar a cabo la adaptación. Sí, creo que comparto la idea. Yo creo que... Pero bueno, si nos vamos al tema de la historia, creo que la forma correcta de distribuir ese contenido sería que el proceso creativo esté a cargo del mangaka y ya el proceso de distribución está a cargo del anime. Pero bueno, ¿qué podríamos hacer en este tipo de casos donde el manga y el anime van a la par? O sea, series como Naruto, una de las franquicias más rentables a nivel del mundo, de la industria del anime manga. ¿Cómo se compensa ese casi 20% de sus 600 capítulos que tengan tanto relleno? O sea, ¿cómo podría distribuirse eso? Teniendo en cuenta de que Masashi Kishimoto, mangaka del anime, no dio una tregua entre anime y manga. Pero bueno, o sea, creo que entiendes a lo que voy. ¿Qué es lo que ocurre? De hecho, es mucho más grande el porcentaje de Relleno. relleno en el anime. El mangaka era muy, por así decirlo, pues no recuerdo muy bien cada cuánto salían los capítulos del manga de Naruto, pero casi siempre el anime terminaba alcanzando el manga. Muchas veces. ¿Qué hacía el anime o la distribución o la empresa que animaba esto, que era Toei Animation? Fue una animation. Sí, todavía animation. Toei Tienes toda la Animation razón. creo que hizo Naruto. Correcto. ¿Qué es lo que pasaba? Hacía capítulos de relleno para que el manga pudiera avanzar y ellos pudieran tener tiempo para adaptar ese manga. Eh, y eso no solo ocurre en el anime Naruto, también ocurre en su secuela, Boruto, que es una serie que actualmente está saliendo y está sufriendo de lo mismo que Naruto. Llega el anime, alcanza el manga, salen capítulos de relleno y eso genera mucho descontento entre los fans, demasiado. Hay fans que no ven el anime justamente por eso, por el relleno que tiene. Prefieren leer el manga y aún así el manga se demora mucho en salir. Sí, si no estoy mal, el manga de Boruto precisamente sale mensual. Si no estoy mal, mensual. Pero bueno, a ver. Teniendo en cuenta la situación de esa industria de anime manga, donde casi siempre el mangaka es el director del proceso creativo, ¿qué ocurriría si este tipo de director del proceso creativo falleciera? O sea, tenemos un caso que lastimosamente ocurrió y es el de Kentaro Miura, mangaka y autor de la serie de Berserk, la cual lleva casi 30 años en emisión. En su manga no se sabe cuánto falta para el final. Ha tenido varias adaptaciones al anime, pero que no tienen una consistencia como lo podría ser el material original. ¿Qué ocurre en estos casos? Muchos mangakas lo toman de diferente forma cuando se ven en mal estado de salud. En el caso de Kentaro Miura, ¿Correcto? eh, los colaboradores, los ayudantes del mangaka, decidieron continuar la historia ellos mismos, o sea, con bases de lo que ya sabían. De hecho, Kentaro Miura les dejó el final a ellos, si no estoy mal. Es verdad, o sea, aquí hago el pequeño énfasis, ya que pues conozco un poquito más al respecto. Y es que Koji Mori es el mejor amigo de Kentaro Miura. Se graduaron juntos de la Universidad de Artes. Es el único actualmente que conoce la historia o el final de la adaptación del manga de Berserk. Pero bueno, recientemente salió una noticia y esta es muy actual, precisamente salió hace 2 días, correspondiente al día de hoy, que es 24 de septiembre de 2024. Y es que un fan estudio, que sería el término apropiado, quiso adaptar el manga de Berserk bajo el nombre de Berserk de Black Swarmant, o como sería su traducción, Berserk el espadachín negro, corresponde a un arco o a una temporada de la serie. Aquí es donde tengo que hacer un énfasis en que
ellos al principio no buscaban lucrarse por esta adaptación, después empezaron a pedir dinero y recientemente el estudio Gaga, el cual tiene los derechos del manga de Berserk y permite o no su distribución, decidieron actuar de manera legal. Pero bueno, o sea, Sebastián, dime tú, ¿qué expectativas tenían los fans sobre este nuevo anime? ¿Por qué generó tanta expectativa? Generó demasiada expectativa. De lo que yo creo es por el hecho de ser un manga tan conocido, pues decirlo grandioso sería subirlo mucho ¿De categoría? de categoría, ponerlo en un pedestal, pero es un anime muy bueno, con un dibujo muy espectacular. Los espectadores, los fans, esperaban que tanto el anime tuviera la calidad que tiene el manga, que es algo casi imposible, en mi criterio. Sí, o sea, como detalle curioso y hago un pequeño énfasis en esto, y es que Kentaro Miura podría pasar casi 8 horas seguidas dibujando un solo panel. Eso es bastante. Y es bastante, o sea, mucha gente cercana a él decía que ya era un nivel de obsesión y de detalle absoluto. Pero bueno, a ver, dejando de lado que Kentaro Miura murió por la pandemia. Bueno, hay otro caso similar, de hecho, que es el caso de Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, Cazador por Cazador, del mangaka Yoshiro Togashi, en el cual ha dejado muchos espacios ha dejado de estar trabajando en el manga por mucho tiempo. En ese momento creo que hizo una pausa de unos 4 años eh, por problemas de salud. ¿Qué es lo que pasa? Él ya dejó la historia escrita. Ya nos dio 4 posibles finales, depende de cómo lo vean los fans. Si algo le pasa a él, los responsables de esto son sus colaboradores, son sus ayudantes de continuar el manga. Pero la historia ya está escrita, en el caso de eso. Diferente a Kentaro Miura, que sus mangakas van a seguir su trabajo. Sí, el único que conoce la historia en el caso de Berserk, que es precisamente Koji Mori, mejor amigo de Kentaro Miura. Pero bueno, a ver, ¿cómo podríamos solucionar esta situación? Suponiendo, hablo en un caso hipotético, de que podamos interferir en la industria del anime manga, en la industria del diseño de manga, precisamente, que es como el material original con respecto a las que se hacen adaptaciones animadas, para relacionarlo con la sociología. O sea, ¿dónde podremos encontrar esa sociología en las organizaciones en el mundo del manga anime? Yo creo que lo ideal sería como tratar de meternos en las estructuras de estas organizaciones. Pero bueno, Sebastián, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno, en el caso de los mangakas, ellos tienen un equipo de producción, de dibujantes. El mangaka es el que el que tiene la historia original, hace sus paneles y todo. Pero eso es mucha carga para una sola persona. Tener en cuenta que un capítulo que salga semanal es mucho para una persona. Pues está su mangaka y están sus ayudantes, sus dibujadores, que dan detalles o crean paneles para poder completar o poder cumplir esta cuota semanal. Ok, entiendo. O sea que prácticamente, mientras que el director del proceso creativo sería el mangaka, también tiene asistentes, ya sean a nivel de dibujo, a nivel de interpretación. Por ejemplo, podría hacer un énfasis en Vinland Saga, un anime que está basado en la vida real, donde su mangaka o su autor tiene muchas referencias históricas reales. Tanto así que el protagonista es Thorfinn Karlsefni, un personaje existido en la Europa medieval. Pero bueno, retomando la historia, ¿qué tipo de cosas son las que pueden afectar este tipo de proyectos? Porque, pues, a ver, existen los problemas de comunicación, existe la falta de recursos o los cambios constantes en la dirección creativa. Quisiera hacer un pequeño énfasis en esto último, y es que un buen ejemplo de una dirección creativa adversa entre mangaka y estudio podría ser la creación del personaje de Cell en la franquicia de Dragon Ball Z, precisamente. Resulta y pasa que su diseño está lleno de muchísimas, pero muchísimas manchas, las cuales no se pueden dibujar de una sola vez. Eso en terminaciones de arte tiene su nombre, pero la verdad ahora mismo no lo tengo presente. El creador de Dragon Ball Z, precisamente Akira Toriyama, odiaba dibujar a este personaje, pero casualmente al director creativo de la serie, si hablamos ya en términos legales, tenía una afición con este personaje, tanto así que le dio 3 transformaciones diferentes, cada una de ellas con ese montón de pecas. Y no solo eso, las últimas películas de Dragon Ball
se vuelve a retomar a Cell. Y es curioso, porque en esta serie no fue dibujado, fue animado mediante computadoras para evitar ese mismo trabajo. Y de hecho, que en paz descanse Akira Toriyama, pero su nivel de dibujo también para la estructura física de Cell es bastante de admirar. Pero, por ejemplo, en animes como lo sería Berserk, considero yo, no sé qué piense Sebastián al respecto, sí, evidentemente hay una falta de comunicación. Porque, a ver, una serie que es comercializable, teniendo hiatus o pausas creativas, llamándolas en un término occidental, sí, precisamente, de 4, 8, 6, 7, casi 16 años sin escribir un capítulo nuevo, ya es algo bastante exagerado. Entonces, hay una falta, evidentemente, de comunicación. La falta de recursos no, porque pues al menos en el recurso creativo, Kentaro Miura, que en paz descanse, tiene un nivel de dibujo bastante digno de admirar. La dirección creativa, creo que en este caso sí difiero, porque más que nada, Kentaro Miura es el único que conoce la historia hasta el momento de que su muerte se diera a conocer. Ya después es Koji Mori. Entonces, la dirección creativa va a lo mismo, o sea, mantener su dibujo y mantener la historia original. Ya cosas que podrían ser diferentes en animes como lo serían Attack on Titan, las cuales, a palabras del propio creador Hajime Isayama, si tiene, o sea, la estructura de su anime o de su serie de manga es que ya tenía el final apenas inició la historia, pero que los personajes la llevan hacia él. Creo que esto sí es un cambio de dirección creativa que puede influir muchísimo en la distribución del manga. Tengamos en cuenta de que, pues, aparte del mangaka, también existen los que son editores, los que son tinteros, los que son pasadores de borrador. No sabría qué otros términos podemos existir. No creo que Sebastián tenga alguno presente ahora mismo. No, la verdad no tengo ninguno presente. Pero hablando ya de Attack on Titan, es un anime muy interesante. También toca mucho lo que es lo que es la sociología de las organizaciones. Tenemos en cuenta que está basado en una estructura feudal, por así decirlo, donde, sí, feudal, ¿no? Sí, técnicamente. Donde gobierna un rey, están sus cleros, sus monarcas, por así decirlo, y cada uno de esos controla una parte de su país, que en este caso sería el reino o país de Eldia. Eh, Sí, claro, por supuesto. Pues, a ver, hagamos énfasis en que su estructura se podría relacionar con un yugo feudal o un yugo monárquico, teniendo un rey como máxima autoridad representativa. Aquí hacemos énfasis nuevamente, como lo estamos haciendo con Fullmetal Alchemist, y es que muchas de estas estructuras de gobierno también tienen una estructura de sociología organizacional, donde existen sus diferentes cargos, sus diferentes maneras de interactuar, sus diferentes maneras de comprometerse a la contribución de la sociedad. Como lo es la policía militar. Es verdad, los cuales serían como los secretarios no, bueno, los policías interinos. En el caso de Attack on Titan, hay tres tipos de militares, lo que es las tropas de guarnición, el cuerpo de exploración y la policía militar. ¿Qué es lo que ocurre en eso? Tenemos en cuenta el anime, que es un mundo gobernado, no gobernado, sino plagado de titanes alrededor de unas murallas. Dentro de esas murallas está el reino de Eldia, que está el rey y el ejército militar que protege al rey y protege a sus ciudadanos, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? En estas tres divisiones de los militares está la policía militar que se encarga de proteger al rey y a sus habitantes. El cuerpo de exploración, que es el que se encarga de explorar, básicamente su nombre, de explorar lo que está fuera de las murallas, y son los que más entrenan y tienen una tasa de mortalidad muy alta. ¿Por qué? Porque después de cada expedición, por así decirlo, de cada 10 personas, 5 salen vivas. Esto asustaba mucho a las personas porque, pues sí, estar en el ejército era estar estable, tener comida, tener refugio. Pero si te tocaba en el cuerpo de exploración, era una muerte casi segura, inminente. Y las tropas de guarnición eran los encargados de proteger y mantener el orden de las murallas. Algo similar a la policía militar. Ok, sí, tienes toda la razón, porque pues a ver, tengamos en cuenta que entrar al ejército de por sí, ya sea la policía militar, las tropas de guarnición o el cuerpo de exploración, era un beneficio a nivel económico y de estatuto social, el cual pues se atribuye demasiado. Pero aquí lo importante es es tener que mencionar que evidentemente pues en un puesto o en una jerarquía existen pues sus respectivos puestos
subyacentes. Pues en el caso del reino de Eldia, o en el caso de Amestris, existe el rey, o en el caso de Amestris, de Fullmetal Alchemist, existe el Führer, donde cada uno pues cumple como un rol jerárquico. Después, como lo mencionaba antes, que vienen después los generales, vienen después los alquimistas estatales, los soldados rasos, o los practicantes, o los versantes. En el caso de Shingeki no Kyojin, o en el caso de Attack on Titan, también pues sería su nombre como la traducción literal. Tendríamos el eslabón más bajo siendo el de la Legión de Exploración, la Legión de Reconocimiento. Porque pues dado su alto nivel de mortandad, pues, casi la mayoría prácticamente perecía. Entonces, era un trabajo demasiado fácil de acceder. Pero bueno, o sea, teniendo en cuenta toda esta situación, podríamos llegar a la conclusión de que evidentemente existe una sociología centrada en el mundo del anime. Con esto me refiero a que no vamos a encontrar simplemente un término sociológico, sino que encontramos toda una estructura sociológica dentro de nuestras historias cotidianas, dentro de nuestros... O sea, no solo, o sea, las estructuras organizacionales no están solo dentro del anime, sino en la producción de este. Con sus mangakas, sus dibujantes, sus ayudantes. Y dentro del anime pueden haber muchos. O sea, acá nos centramos mucho en los casos de los militares. Es raro, ¿no? O sea, el anime que hablábamos había militar. Pero también hay otros animes más actuales que involucran policías, gobiernos, como... O también en el momento, uno de los animes recientes, que es Boku no Hero, que tanto está en la policía, o sea, son animes de poderes, donde las personas adquieren poderes y son héroes y luchan contra los villanos. También es una forma de jerarquía social. Sí, claro. O sea, en conclusión, podemos encontrar, evidentemente, sociología en cada una de las obras que veamos a día de hoy. Porque es que al final no dejan de ser obras interpretadas por personas que están dentro de una organización y trabajan de manera sociológica con otros miembros. Pero bueno, teniendo en cuenta la hora, teniendo en cuenta el desgaste de nuestras gargantas, creo que por hoy, Sebastián, podamos darle fin a este podcast, o al menos al capítulo del día de hoy, de Más Allá del Frame. Sebastián, es un gusto haberte tenido aquí en el programa. Muchas gracias. También es un gusto haber participado. Espero nuevamente podamos conversar y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Así que hasta la próxima. Tengan un buen día.